Aquí en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un proceso de consulta interna, fíjese nada más para qué, para definir si el Pleno actual puede revisar o revocar sentencias emitidas por las salas desaparecidas con la reciente reforma judicial. El tema podría marcar un precedente sobre los alcances del nuevo modelo judicial en México porque haría, digamos, efectiva la retroactividad y no precisamente en beneficio de alguna parte interesada. De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, el ministro Hugo Aguilar Ortiz planteó la necesidad de discutir la validez de los fallos emitidos por órganos que ya no existen ante la nueva estructura de la Corte. La propuesta fue turnada a la ministra Leni Abatres, quien deberá elaborar un proyecto al respecto. El debate surge tras la desaparición de las salas integradas por 5 ministros, las cuales fueron sustituidas por un pleno único. Aguilar Ortiz, el presidente de la Suprema Corte, considera necesario aclarar si las resoluciones de las salas 1 y 2 pueden ser revisadas bajo el nuevo esquema constitucional y sus sentencias en aquel momento pues ya no tener el efecto. La discusión cobra relevancia porque, según el ministro, la Corte actual podría revisar decisiones tomadas por sus antecesores, lo que implicaría reinterpretar los límites del principio de cosa juzgada y la independencia judicial. No es un asunto menor, desde luego tómelo en cuenta. Y escuchemos, si no, al doctor Jaime Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien, como siempre, agradecemos muchísimo su buena disposición con la audiencia de Grupo Fórmula para hacer este tipo de comentarios. Javier, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Pepe? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. El gustazo es de nosotros. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de darle valor a la retroactividad, toda vez que las resoluciones de las salas que existieron en su momento ya no más con la nueva reforma, ¿ya no tendrían validez o qué? Yo lo que veo es una decisión, Pepe, muy peligrosa y francamente atípica. Como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano límite, es el órgano de cierre, es el órgano, Pepe, déjame ponerlo así, que tiene la última palabra. Y tanto en el viejo modelo, ¿no?, donde había el pleno, donde estaban los 11 integrantes, como en las salas, donde solo había 5, sus decisiones eran definitivas, no podían ser impugnadas. Y yo te diría, tan definitiva era una decisión del pleno de la Corte como de las decisiones de las salas. No hay precedentes, déjame ponerlo así, ¿no?, en el sistema constitucional moderno que tenemos derivado de muchas reformas constitucionales, donde de repente, como una decisión de las salas no gustó, entonces el pleno llega y corrige la plana. Eso no sucede, no debe de suceder. ¿Por qué, Pepe? Porque a todos los asuntos siempre hay que ponerles un punto final. Es decir, tú imagínate si los asuntos judiciales fueran interminables, si siempre se pudiera presentar un recurso en contra de una determinación de los órganos judiciales, incluso de la Corte. Bueno, pues eso sería simple y sencillamente el cuento de nunca acabar, ¿no? Eso es lo que se conoce como el principio de la cosa juzgada, es decir, en el momento que hay una determinación definitiva que ya no admite ningún tipo de impugnación, esa es la solución. Y tú piénsalo, eso puede ser en cualquier Pero ¿qué tipo es de ahora asunto. pero ¿qué es ahora lo que quiere hacer la Corte entonces? Desconocer esas resoluciones porque esas salas ya no existen y por lo tanto no tienen vigencia sus sentencias de cosa juzgada. Pues mira, lo que quiere hacer, por lo menos lo que se podría hacer, porque aquí, por la información que ha trascendido, Pepe, es la Fiscalía General de la República quien hace esta solicitud. Si tú me preguntas a mí, ¿no?, es evidente que lo que solicitó la Fiscalía General es improcedente. Yo creo que eso se tenía que desechar. No había, yo hasta donde alcanzo a ver con la información publicada, Pepe, no había que abrir ninguna consulta. Porque lo que están queriendo hacer, por lo menos en la Fiscalía General de la República, y ya el presidente Hugo Aguilar les turnó el asunto a la ministra Lenia para que lo analice, es tomar una sentencia que ya habían dictado, por lo menos 2 sentencias, las salas las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y ver si se pueden revisar esas decisiones, perdón, esas decisiones, Pepe, ya no se pueden modificar, son sentencias definitivas. Entonces, esto que se está planteando lo que permitiría es que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre pretexto de veto a saber qué argumento que les haya presentado la Fiscalía General, se pone a resolver sentencias que ya no podían ser impugnadas. Entonces, claro, eso es abrir la puerta, Pepe, asuntos que ya se habían resuelto en definitiva, para que esta nueva corte se ponga a modificarlos. A ver, Uno de los asuntos que al eh, parecer estarían en esa posibilidad, porque al parecer son por lo menos dos, es un asunto, imagínate, donde lo que dictó la sala de la corte fue la liberación de una persona. Era una persona que estaba, déjame ponerlo así, sujeta a un proceso penal, que había sido condenada, ¿no?, a muchísimos años de prisión, y que la sala de la corte había dicho: aquí hubo elementos de tortura, muchas pruebas se tienen que no considerar en la determinación, y que fue a la conclusión a la que llegó la Corte, que no había elementos probatorios para condenar a esta persona. Se emite en este sentido una decisión donde se tiene que liberar a esta persona. Y ahora viene, imagínate, la Fiscalía a decirle a la nueva Corte: oye, no, fíjate, es que las salas ya no existieron, y como no existieron, pues ahora que la nueva Corte lo revise. No, pues la nueva Corte ya no puede andar revisando las decisiones del pasado, Pepe, porque ya eran sentencias es que definitivas. me llevas Entonces, justo a preguntarte qué pretende de fondo entonces la nueva corte que sabemos muy bien a quién obedece. mira, Pepe, a mí yo te diría, aquí puede haber una lógica en dos planos. Una puede ser que sea que este asunto en particular les interese mucho, que es un asunto penal. Y puede ser que quieran un resultado, déjame ponerlo así, diferente en el caso concreto, es decir, que no se dicte la liberación de una persona. Pero yo mucho me temo que esta decisión del presidente Aguilar lo que está abriendo la puerta es algo mucho más peligroso. Ya la ministra Lenia Batres, ahí están las declaraciones, lo ha dicho muchísimas veces, ha dicho que ella cree que hay algunas sentencias de la vieja corte que en general se han equivocado, ¿no? Y que son algo así como una cosa juzgada fraudulenta porque hicieron trampa. Entonces, yo creo que la ministra Lenia Batres por lo menos ya ha dicho con mucha claridad que ella sí se quiere poner a revisar no un asunto en particular, sino muchísimos otros asuntos, ¿no? Y tú imagínate nada más cuántas personas en México, cuántas empresas, cuántos actores ya acudieron a la corte, ya agotaron todos los recursos, ya se dictaron sentencias definitivas, y todo el mundo está operando sobre la base de que quien tenía la última palabra ya se pronunció, y ahora lo que se podría generar es un estado de incertidumbre donde ese principio tan importante, que es el de cosa juzgada, de que hay sentencias definitivas que no se pueden impugnar, de repente se podría abrir. Eso podría ser una auténtica caja de Pandora. Aunque habría que decir que, en principio, lo que se estaría abriendo en este caso en particular son un tipo de asuntos muy particulares. Digo, no quiero entrar en los tecnicismos, pero es básicamente cuando la Corte atraía asuntos que le tocaba a los tribunales intermedios, que son los tribunales colegiados, y en amparo directo resolvía la propia Suprema Corte. Bueno, en ese tipo de asuntos donde hay pronunciamientos de sala, si la ministra Batres pone sobre la mesa un proyecto en ese sentido y hay una mayoría de ministros, se podría abrir un primer grupo de asuntos, de los últimos asuntos que resolvieron las salas de la Corte. ¿Para qué? Para que sean revisadas, aunque son sentencias definitivas. Eso ya sería peligroso por sí mismo. Pero lo más peligroso, Pepe, es que esto podría abrir la puerta para sentencias que incluso podrían tener años o décadas de haber sido dictadas y que eventualmente podrían ser revisadas si ese criterio de repente se va ampliando aún más. Entonces yo por eso te diría, aquí la Corte lo que está haciendo es jugando con fuego. Yo creo que Es un salta para atrás en materia del Estado de Derecho. y es, déjame ponerlo así, oye, es querer ir por todo, Pepe. A ver, ya tuvimos una reforma que purgó al Poder Judicial, ya se fueron todas las ministras y los ministros, ya se fue la mitad del Poder Judicial. En 2027 vamos a ver otra reforma para que se vayan todos, ya. Los nuevos juzgadores, Pepe, pues ya sabemos cómo llegaron, pues en los cargos principales, cómo llegaron precisamente con esos acordeones, con esa ilegal movilización, ¿no? Ya tienen eso, ya tienen
políticamente capturada, por lo menos a la mitad del Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, eso ya es una cosa. Segundo, Pepe, ya tienen instrumentos para influir y presionar a los nuevos jueces, a las nuevas personas juzgadoras, como a través del Tribunal de Disciplina Judicial o con juicios políticos o con declaratorias de procedencia para quitarles el fuero. Eso ya lo pueden hacer, es decir, déjame ponerlo así, los asuntos futuros son asuntos donde con toda probabilidad, cuando hay intereses del gobierno, muy seguramente se van a resolver a favor del gobierno. Eso ya es un hecho. Bueno, ya no solo van por el futuro y por el presente, ahora también parece que quieren ir por el pasado. Por eso yo te diría, caray, esto sí habría que tomarlo, déjame ponerlo así, con mucho cuidado. No conocemos cuáles son los argumentos de la Fiscalía, eso hay que decirlo. A mí me da la impresión de que este recurso era claramente improcedente. No alcanzo a ver por qué había que abrir una consulta a trámite como se hizo en la Corte, pero lo más peligroso es que se le termina turnando a una ministra que es Lenia Batres, que ya dijo que ella va por las sentencias del pasado, que ya son definitivas, que no se pueden impugnar. Tú imagínate qué cantidad de decisiones, bajo el pretexto de que fueron decisiones fraudulentas o mal tomadas, la nueva Corte podría llegar y tomar. Por eso te diría, es jugar con fuego, es abrir la caja de Pandora. A mí me parece que hay mucha irresponsabilidad, por lo menos con la información que tenemos disponible, Pepe. Muchas gracias, doctor. Gracias, Javier Martín Reyes, como siempre, con la oportunidad de escucharte. Un gustazo, como siempre, querido Pepe. Que te vaya muy bien, gracias. Es de espanto, es de horror esto que está a punto de ocurrir si es que llega. La Barra Mexicana de Abogados ya manifestó su profunda preocupación por este tema. Advirtió que cualquier intento de revisar o desconocer resoluciones firmes fuera de los cauces legales podría vulnerar principios fundamentales del sistema jurídico. Lo dice a través de un comunicado su presidenta Ana María Gudish. La Barra Mexicana de Abogados hace un respetuoso pero enérgico llamado a la Corte a preservar con firmeza el principio de la cosa juzgada, que advierte es la piedra angular del sistema de justicia mexicano y garantía esencial para todos los ciudadanos. Y que se evite un quiebre profundo del Estado de Derecho. Hagamos una pausa muy breve, volvemos enseguida.